René Snyder Cheriau, comandante en jefe del ejército chileno, falleció el 25 de octubre de 1970 a días de la asunción de Salvador Allende a causa de un atentado aparentemente perpetrado por elementos del ejército y círculos derechistas. Sin embargo, existen ciertos elementos que podrían replantear la tesis oficial. La doctrina Snyder. La doctrina legalista de Snyder fue establecida en un Consejo de Generales de 23 de julio de 1970, según la cual el ejército declaraba que hacer uso de las armas para asignarse una opción implica una traición al país, pero, sin embargo, según lo indicara en su libro el periodista Manuel Fuentes Wendling, el acuerdo también sostenía lo siguiente: la única limitación de este pensamiento legalista está en que los poderes del Estado abandonen su propia posición legal. En tal caso las Fuerzas Armadas, que se deben a la nación, que es lo permanente, más que al Estado, que es lo temporal, quedan en libertad para resolver una situación absolutamente anormal y que sale de los marcos jurídicos en que se sustenta la conducción del país. El concepto de doctrina Snyder ya lo había acuñado la Unidad Popular, por una entrevista que René Snyder hiciera a El Mercurio con fecha 8 de mayo de 1970, unos meses antes de que asumiera Salvador Allende, en la que el general defendía una posición de sujeción a la Constitución y de apoyo al presidente legítimamente electo por parte de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, se podría afirmar que no existe la llamada doctrina Snyder, sino que existe una sola doctrina en el ejército, la cual era amparada por el artículo 22 de la Constitución de 1925, y que indicaba que las Fuerzas Armadas son obedientes y no deliberantes. René Snyder Cheriau. René Snyder Cheriau fue un militar chileno, de ascendencia francesa y oriundo de Concepción. Ingresó como cadete a la escuela militar en el año 1930. Se desempeñó como docente en la Academia Militar, y en 1953 fue destinado a la Misión Militar de Chile en Estados Unidos. En 1969, asumió primero como comandante de la Quinta División de Ejército y posteriormente, luego de la renuncia del general Sergio Castillo, fue nombrado por el presidente Eduardo Frei Montalva como comandante en jefe del ejército. En cuanto a su posición política, conocidos de él, sostienen que tenía una postura conservadora, antimarxista, y ligada a los intereses norteamericanos. De hecho, tenía una afinidad con la democracia cristiana, y contaba con la amistad del presidente Eduardo Frei. Algo revelador también, fue que obligó a Eduardo Frei Montalva a respetar el acuerdo impuesto en el Tacnazo sobre mejoras salariales, a pesar de que esto había sido impuesto mediante una vía no institucional. Finalmente, con fecha 22 de octubre de 1970, ocurre el atentado en su contra, falleciendo 3 días después. La versión oficial sostiene que se trató de un atentado financiado por la CIA y puesto en ejecución por extremistas de derecha. Intervención de la CIA. Los historiadores de izquierda han insistido en que la intervención de los Estados Unidos y de la CIA habría sido algo decisivo y determinante para que se efectuara el golpe de Estado el 11 de septiembre de 1973. Sin embargo, dicha postura, por la fuerza de los hechos, ha sido bastante matizada e incluso se podría decir desmentida. Así, a modo de ejemplo, el historiador Sebastián Hurtado indica lo siguiente: por el contrario, la evidencia documental que existe y que se refiere al tema de un golpe de Estado, más allá de establecer que es el deseo de Estados Unidos que eso ocurra, deja muy en claro que la instrucción que se dio tanto desde la CIA como desde el Departamento de Estado y la Casa Blanca fue que no se buscara activamente la provocación de un golpe tras la asunción de Allende. Pero en el caso del atentado al general Snyder se sostiene que habría sido distinto, puesto que en este caso, aparentemente, la CIA habría tenido una mucha mayor implicancia y protagonismo. Lo anterior, sin embargo, es efectivo solo a medias tintas, pues si bien se encuentra bastante documentado de que la CIA efectivamente tomó contacto con ciertos oficiales chilenos, proporcionando incluso recursos económicos, lo cierto es que finalmente se descartó intervenir, ya que las posibilidades de éxito eran mínimas. El informe Church, elaborado por un comité especial del Senado de Estados Unidos, afirmaba que entre el 5 y el 20 de octubre de 1970,
la CIA había mantenido ciertos contactos con la oficialidad de los militares y carabineros de Chile. También la CIA tuvo que encontrar un líder para preparar la operación, inclinándose por Vaux, general en retiro, al que ya habían contactado previamente. Sin embargo, el mismo informe Church sostiene que el 15 de octubre, en la Casa Blanca se analizó el plan. En la reunión habrían participado Henry Kissinger, el general Alexander Haig y Thomas Karamesines. Lo que se decidió fue que las posibilidades de éxito del plan eran escasas y contraproducentes, por lo que oficialmente se retiró por parte de la CIA el apoyo a cualquier operación encaminada a iniciar un golpe de Estado. El informe Hinchey, publicado en el año 2000, respecto a la situación posterior al atentado, indicaba lo siguiente: un miembro del grupo de Vaux que había evitado ser detenido se recontactó con la agencia y pidió asistencia económica para el grupo. Aunque la agencia no tenía obligación alguna con este grupo porque había actuado por su cuenta, en un esfuerzo por mantener en secreto el contacto previo con este grupo, y por razones humanitarias, se le entregó $35,000. Por consiguiente, a la luz de los hechos, se puede ver que la operación del 22 de octubre de 1970 no fue auspiciada por la CIA, sino que fue una aventura personal encabezada por el general en retiro Roberto Vaux, los generales Camilo Valenzuela y Joaquín García, el almirante Hugo Tirado, y el general de carabineros Vicente Huerta. El atentado del 22 de octubre de 1970. Para resumir este punto, lo mejor es citar al mismo Roberto Vaux, autor intelectual del atentado y que en una entrevista del año 1972, señala a la periodista Florencia Varas cómo fue que se llevó a cabo la operación, indicando lo siguiente. Se llegó a la conclusión que la solución estaba en retenerlo por un lapso de 48 horas, con el objeto de dar tiempo y a la vez causa para el pronunciamiento armado. Esta idea, nacida en una de las últimas reuniones, fue aprobada por unanimidad, es decir por los 5, Tirado, Valenzuela, García, Huerta y yo. Desconozco los detalles. Los encargados de la operación fueron los señores Juan Diego Dávila y Luis Gallardo G. con personas escogidas por ellos mismos, a los que en su mayoría yo no conocía. Había dos planes, un plan para raptarlo en la noche en la misma casa del general. Carabineros iba a retirar la gente que estaba en custodia ahí para que no hubiera ningún enfrentamiento. Falló esto. Hasta el día no sé por qué causa. No he hablado con esta gente que está detenida en la cárcel, no sé por qué. Entonces, lo hicieron al día siguiente, cuando salía el general Schneider para ir al Ministerio de Defensa y ahí se produjo este baleo que hasta el día de hoy no me lo explico. ¿Por qué se produjo? ¿Cuál fue la causa? ¿Quién disparó? ¿Por qué se hizo una barbaridad de esa naturaleza? Usted comprende que el asesinato desmonoraba todo lo que se había planeado. Era totalmente contraproducente y jamás me hubiera pasado por la mente que una cosa así iba a ocurrir. Ese baleo con resultados fatales tuvimos que lamentarlo. Dichas aseveraciones, de intentar secuestrar al general Schneider y en ningún caso ocasionarle la muerte, es corroborado por un informe desclasificado de la CIA en el año 2000, y que indicaba lo siguiente: el general Schneider será invitado a una fiesta en una casa VIP del ejército al atardecer del 19 de octubre a las 9:30. Cuando arribe a la casa VIP, Schneider será raptado. Schneider será llevado en aeroplano. Lo mismo sostiene Luis Gallardo Gallardo, quien fue el encargado de organizar toda la logística del secuestro, y que en una entrevista dada el 6 de mayo de 1972, indicaba lo siguiente: quedó acordado que una vez realizado el secuestro, el general sería trasladado a un lugar que solamente conocíamos Dávila y yo. Al día siguiente, se enviaría una nota al presidente Frei, a nombre de una organización imaginaria, identificándose como los autores del secuestro y exigiendo como condición, para la libertad del secuestrado, la designación de un gabinete militar. Frente a una consulta de qué pasaría si Frei no acogía esta exigencia, fuimos informados, por uno de los asistentes, quien era el que estaba en contacto con personeros DC, que eso ya estaba conversado y que había garantías de que Frei accedería de inmediato. Antes de retirarnos,
El general Vaux nos recomendó con especial énfasis de que el general Schneider debía ser tratado con el mayor respeto y que debíamos preocuparnos personalmente de su confort. Por lo tanto, existe bastante certeza de que la intención del grupo conspirador fue siempre secuestrar a René Schneider y en ningún caso asesinarlo tal como aconteció finalmente. Por consiguiente, ahora cabe dilucidar qué fue lo que sucedió, por qué un intento de secuestro termina en asesinato. Las respuestas parecen ser algo obvias. En primer lugar, la preparación del plan fue muy deficiente, y se cometieron una serie de errores en su ejecución, como por ejemplo, el uso de automóviles particulares de propiedad de los mismos autores y que por lo mismo, fueron fácilmente identificables. En segundo lugar, intervinieron en el atentado una gran cantidad de personas, muchas de ellas de dudosa reputación. Se condenó a un total de 42 implicados, entre cómplices, autores intelectuales, encubridores, etc. Muchos de los implicados tenían antecedentes penales y fueron contratadas como meros mercenarios, lo que claramente aumentaba la posibilidad de que existieran filtraciones en el plano, incluso de que intervinieran infiltrados, que es lo que se sospecha y acusa que pudo haber sucedido. Los autores. Existieron muchos implicados en el atentado, 42 personas fueron condenadas por sus distintos grados de participación. Los autores intelectuales, y con los cuales la CIA mantuvo contacto, fueron el general en retiro Roberto Vaux, y el general Camilo Valenzuela, quienes tuvieron el apoyo del almirante Hugo Tirado Barros, del general Joaquín García, y del general de Carabineros Vicente Huerta. La organización, coordinación y planificación, estuvo a cargo de Luis Gallardo Gallardo, ingeniero químico, dirigente de la campaña de Jorge Alessandri, y quien sería el autor de la Operación Alfa, que fue el plan que finalmente se llevó a cabo, y por otro lado, Juan Diego Dávila Basterrica, quien fue el que planificó la Operación Beta, que no se llevaría a cabo, y quienes se encargaron de formar un comando civil para perpetrar el atentado. Pero la participación más determinante fue sin lugar a dudas la de los autores materiales del atentado. Según la investigación del fiscal militar Fernando León Salcedo, parte de los autores materiales iban en un vehículo Ford Taunus, que era conducido por Carlos Silva Donoso, a quien algunos señalaron como infiltrado, y desde el que bajaron Luis Bulnes Cerda y Diego Izquierdo Menéndez, quienes portaban un revólver calibre 38. También estaba José Jaime Melgoza Garay, sindicado como uno de los autores que ocasionaron la muerte del general Schneider, y que se encontraba a pie esperando en el sitio del suceso con una Colt calibre 45. 4 vehículos obstaculizan al vehículo de Schneider, y de un Ford Taunus bajan Juan Luis Bulnes, Carlos Silva Donoso y Diego Izquierdo. Por su parte, Melgoza, y por causas que aún no se explican, es el primero en disparar en contra de René Schneider. Posteriormente, Juan Luis Bulnes y Diego Izquierdo proceden también a dispararle al general. Según la investigación, se efectuaron un total de 9 disparos. Sin embargo, también se comprobó la existencia de un 10º disparo, del cual se desconoce su procedencia. José Luis Melgoza fue condenado a cadena perpetua, pero posteriormente se le rebajó la pena a 10 años. Bulnes Cerda e Izquierdo Menéndez se fugaron del país, nunca prestaron declaración de los hechos, y en el caso de Juan Bulnes, fue ayudado por el sacerdote Fernando Caradima a ocultarse. Unos años más tarde regresan a Chile, y el juez militar, Enrique Morel, los condenó nuevamente, pero finalmente se acogieron a la ley de amnistía de 1978 quedando en libertad. Lo mismo sucedió con prácticamente todos los otros inculpados, incluyendo a los autores intelectuales del atentado como Roberto Vaux. Diego Izquierdo, por cierto, es conocido actualmente por sus competiciones en el Dakar como el Viejo Pascuero, debido a su frondosa barba blanca, además de ser dueño de una de las grandes fortunas del país, del Jordín Pinturas del Pacífico. Infiltración del MIR. Según algunos rumores, el mirista Luciano Cruz Aguayo, encargado de la inteligencia del MIR, habría pagado a Jaime Melgoza Garay para que disparara en contra del general Schneider. Con este acto, Luciano Cruz pretendía buscar el fracaso de los planes de Vaux, pues con el asesinato del general se verían frustrados los planes de intento de golpe.
Luciano Cruz murió el año 1971 en extrañas circunstancias, fue encontrado asfixiado por emanación de monóxido de carbono, y al día siguiente, su amante, a quien seguramente hizo muchas confidencias, también fue encontrada muerta en idénticas circunstancias. Otro aspecto curioso, fue que en el funeral de Luciano Cruz, el mismo Miguel Enríquez dio un discurso mencionando como uno de los grandes méritos de Cruz, el haber frustrado el plan del secuestro del general Schneider. A propósito de lo anterior, el abogado de Melgoza, Juan Enrique Prieto, en 1972 señalaba lo siguiente: ahora parece haber ciertos indicios de que realmente hubo infiltración, porque el señor Miguel Enríquez al hacer su discurso en la muerte del dirigente milista, Luciano Cruz, en el cementerio, dijo que Luciano Cruz había tenido por misión infiltrarse en las capas del ejército y que ellos habían desbaratado el plan del secuestro del general Schneider. Asimismo, Luis Gallardo, encargado de organizar el secuestro y por lo tanto, conocedor de todo lo sucedido, culpaba a Melgoza de haber sido pagado para cometer el asesinato, e indicaba como prueba de lo anterior los privilegios y dinero que tenía Melgoza en su prisión. Cuando al abogado de Melgoza se le pregunta sobre un 10º proyectil balístico del que nadie sabe su procedencia, menciona lo siguiente: hay una 10ª bala, pistola calibre 35, que no se peritó, no se investigó, nadie sabe de dónde salió, quién lo disparó, porque está ahí, si fue la primera, si fue la última, si fue ese el balazo que sirvió de detonante de toda esta circunstancia nerviosa de esta gente. Hay que partir la base que ninguno de ellos son delincuentes. En el diagrama que figura en el proceso, en la posición de la gente, unos metros detrás del grupo que forman Bulnes, Izquierdo y Carlos Silva, hay según testigos una persona que nadie sabe quién es, que estaba ahí. Bueno, yo me pregunto, ¿no puede ser este el origen de la 10ª bala? Porque si están todos pendientes, ninguno es delincuente habitual, ninguno es una persona habituada a asaltar generales del ejército en la calle, están con los nervios tensos, sienten un balazo, están con armas en la mano porque tenían que intimidar a este candidato o secuestro al secuestrado. No puede ser este el detonante que hizo explotar toda esta historia. No será este individuo que nadie ubica el implicado que no se sabe quién es. Lo que es cierto y no meras elucubraciones, es que según declaraciones del MIR, efectivamente existió una infiltración por parte de esta agrupación en la operación Alfa planificada por Vaux, y son varios los textos de la época en que ellos mismos reconocen esa infiltración. La revista Punto Final, edición número 117 del 10 de noviembre de 1970 indicaba las siguientes declaraciones del MIR: a mediados de octubre nuestro trabajo comenzó a dar sus frutos. Conocimos los planes concretos y las fechas precisas de ellos. Mantuvimos informado a quien en la unidad popular mejor podía operar con esta información. El miércoles 21 a las 6 de la mañana, tuvimos la certeza de que planeaba para la madrugada del día siguiente provocaciones que originarían condiciones para un golpe de Estado. Dijimos que todas estas provocaciones buscaban crear las condiciones para un golpe de Estado, que la fecha original fue el 21 de octubre pero que luego se postergó para el día 22, hubo un intento anterior el día 18. Así lo publicamos en la prensa, radio y TV. A las 10 de la mañana del 21, nosotros hicimos nuestra denuncia pública. En estas reuniones se estudiaron las posibilidades de llevar a cabo un golpe militar y las dificultades que este plan contemplaba, llegándose a la conclusión que la fecha para el golpe militar tenía que ser anterior al 24 de octubre, día en que el Congreso debía pronunciarse sobre la elección presidencial. Estas reuniones entre Vaux y militares en servicio activo, fueron planeadas pocos días antes en casa de Julio Fontecilla, también familiar del general en retiro Roberto Vaux Marambio, en una entrevista a la que además asistían el coronel Raúl Igual, suegro de Vaux, y Jorge Arce. El plan fracasó fundamentalmente a raíz de la transformación del secuestro en asesinato en el curso de la operación. Ello creó desconcierto, alteró los planes, creó repudio nacional, hizo retroceder a los vacilantes, etc. También contribuyeron a su fracaso las denuncias que la izquierda venía haciendo de algunos planes de la derecha y nuestra denuncia el día anterior, dando la fecha de comienzo de su ofensiva y parte de sus planes,
denuncia que hizo imposible toda atribución del atentado a la izquierda revolucionaria, al quedar descubierto el origen reaccionario del atentado. Queda de manifiesto con las transcripciones anteriores, que el MIR realizó un trabajo de infiltración notable en el grupo conspirador, pues tenía conocimiento de prácticamente todos los implicados, conocía dónde se reunían, conocía cuáles eran sus planes, y conocía absolutamente todo de lo que se hablaba en dichas reuniones. Conclusiones. Recapitulando, lo único que sabemos con certeza, es que el asesinato del general Schneider ayudó a la izquierda a llegar al poder. René Schneider, a diferencia de lo que se suele sostener, era un general que si bien respetaba la Constitución, también era alguien de tendencia conservadora. Por consiguiente, en un hipotético gobierno de la Unidad Popular, a la izquierda le convenía mucho más como comandante en jefe un Carlos Prats más proclive a la izquierda, que un René Schneider. En segundo lugar, el asesinato de Schneider, además de provocar el ascenso de Prats, presionó al Congreso Pleno para elegir a Salvador Allende. En efecto, después de un atentado perpetrado por elementos derechistas, el Congreso no podía elegir a alguien como Jorge Alessandri, vinculado ideológicamente con los perpetradores del atentado. La izquierda, por su parte, inmediatamente se apropió de la figura de René Schneider, aduciendo que esto se trataba de una lucha contra el imperialismo, usando para eso a su hijo René Schneider Arce, quien era periodista y militante de izquierda. Por consiguiente, se puede apreciar que quienes más salieron beneficiados con la intentona fallida de golpe fue la izquierda, especialmente la Unidad Popular, pues se dejó libre el camino para que el Congreso Pleno eligiera a Salvador Allende. Otro hecho acreditado es que el plan inicial de los conspiradores era secuestrar al general pero en ningún caso asesinarlo, versión corroborada también por la investigación penal que llevó el caso, y que condenó a los autores intelectuales por el delito de secuestro con resultado de muerte, y no por el delito de homicidio. Entonces, ¿por qué el plan tuvo como desenlace la muerte de René Schneider? Eso es lo que hasta el día de hoy no se ha podido dilucidar. Lo cierto es que existió un primer disparo que fue el detonante para la seguidilla de disparos posteriores. Según la investigación penal, el primer disparo en contra de Schneider provino de la Colt calibre 45 de Melgoza. José Jaime Melgoza Garay era uno de los mercenarios contratados por el grupo, sin profesión y oficio, y con antecedentes penales. Por consiguiente, Melgoza efectivamente es un candidato bastante probable de haber sido un infiltrado pagado para disparar en contra de Schneider. Sin perjuicio de lo anterior, se debe tener presente también, que tal como indicó el abogado de Melgoza, Juan Enrique Prieto, actualmente, reconocido abogado militante del Partido Humanista, existió un 10º disparo de procedencia desconocida, que no se peritó, y que perfectamente, pudo ser el primer disparo detonante de la balacera, pero cuyo autor es aún desconocido. También se puede afirmar con certeza, que el MIR efectivamente se infiltró en la Operación Alfa bajo la dirección del mirista Luciano Cruz. Según la revista Punto Final, se efectuaron una serie de operaciones de infiltración por parte del MIR en el grupo conspirador, lo que permitió denunciar a la policía a un gran número de los implicados, además de haberse denunciado públicamente el intento de secuestro, según sostiene el MIR, unas horas antes de que este ocurriera. En definitiva, existen varios hechos sospechosos que ponen en duda la versión oficial de los hechos, y que permiten concluir que existió una infiltración cuya finalidad fue frustrar la intentona de golpe, aunque a esta altura, ciertamente, será muy difícil conocer qué fue lo que sucedió realmente ese fatídico 22 de octubre de 1970.